Vale, perfecto. ¿Ya? Buenas tardes, es un gusto tenerlos a todos en esta cuarta emisión de la Expedición Botánica. Hoy vamos a hablar del arte en la ciencia y para ello tenemos una invitada muy especial que es Marta Fajardo de Rueda, profesora emérita de la Universidad Nacional, ha dedicado una vida a estudiar el arte colonial, ha ganado becas, premiaciones, ganó el convenio Andrés Bello en 1998. Y en este trabajo especialmente también se ganó una beca en el Jardín Botánico de Madrid de 1984, con el que mucho más adelante, en 1994, sacó su obra, la obra artística de la Expedición Botánica en el Nuevo Reino de Granada. Marta, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, María del Pilar, por tus palabras. Y estoy muy agradecida con el instituto de que me hayan invitado, porque los admiro mucho ese trabajo que están realizando de unir la historia con la antropología. Ha sido realmente sorprendente y los frutos maravillosos. El que más me interesa en ese momento es justamente la difusión de los libros de la flora, porque esos libros, con tantos esfuerzos que se han publicado desde hace muchos años, creo que desde los años 50 se comenzaron las ediciones, con el esfuerzo del gobierno español y del gobierno colombiano conjunto. Cada vez que cambian los gobernantes sigue el mismo interés, pero una poca difusión había tenido. Ahora creo que ha aumentado y eso me complace muchísimo, me alegra enormemente, porque vamos a tratar de que tenga un público más diverso, que no sea solamente para los científicos. Entonces, un poco el propósito de esta charla es motivar a las personas para que se acerquen más a esta obra maravillosa, que es única, yo creo que en el mundo, sin exageración, feliz, preciosa, de arte con ciencia, porque podría estar al alcance de los niños en los colegios, de los universitarios y de los investigadores, porque hay mucho por investigar todavía sobre la expedición botánica. Muchas gracias por su asistencia. Tú dirás a qué hora empezamos la presentación. Sí. Vale. No, personas, pero no tan difundida, que es la figura del sabio José Celestino Mutis. Se pasa por su aura como con mucha superficialidad generalmente. Veo los libros de los niños que casi ni lo mencionan, en algunos colegios sí hablan de él, pero no se sabe mucho de su formación, de por qué se vino ese señor hasta Colombia, qué vio de atractivo en la Nueva Granada. Era un joven inquieto, quería estudiar, le gustaban muchas cosas, pero se dio por la medicina particularmente, y aunque también tiene interés en las matemáticas, enorme interés en la botánica, en la mineralogía, en todas las ciencias que en ese momento se estaban desarrollando, encontró la oportunidad de venir con el virrey como médico del virrey. El virrey era un noble, era un hombre adinerado, de la mejor sociedad de España, pero lo habían nombrado virrey en la Nueva Granada y tenía miedo de contagiarse, de enfermarse, y por eso buscó un médico que lo pudiera asistir, que pudiera venir con él. Para Mutis fue maravilloso, y no solo don José Celestino, sino su hermano también se vino para América. Llegan en 1763 y se fascina con la costa. Se queda un tiempo allí en la costa, posteriormente coge el camino de Vélez hasta llegar a Santa Fe. Santa Fe era el sitio, era más importante y donde estaba residiendo el virrey. Él tiene un interés muy grande en la botánica y se lo pide al rey, le insiste en que abran una expedición como las que ya estaban rodeando el mundo, las que ya estaban saliendo de España a distintos lugares. Ya se había iniciado la del Perú y Chile, pero no le hacen caso, no lo atienden, tiene que rogar mucho. Entonces, de todas maneras, él comienza la arborización y comienza el trabajo botánico al lado de la docencia en el Rosario, al lado de su función como médico y de su afán por ser una persona útil para el reino.
Es apoyado afortunadamente luego, años más tarde, por el virrey y arzobispo Caballero y Góngora. Ese es el mejor apoyo para Mutis porque a él sí le interesa la expedición botánica y consiguen del rey un apoyo económico extraordinario, que hacen de Mutis un hombre sumamente rico. Entonces la riqueza es la que va a permitirle hacer esta obra que es de verdad, les digo, única en el mundo, porque nunca nadie contó con los recursos humanos, económicos, de disposición de gente que estaba en en distintas disciplinas para emprender la expedición. Ese hecho lo recalca, por ejemplo, la avenida de Humboldt. Humboldt estaba intrigado de cómo sería ese señor allá en las montañas, en un sitio tan apartado, tan lejano de la costa, por ejemplo, y que estaba investigando y que estaba en continuo como relación con los sabios del mundo, con los que estaban escribiendo, con los que estaban descubriendo cosas. Entonces, la expedición va a comenzar en un sitio maravilloso del que ustedes seguramente ya han oído hablar en la conferencia anterior, los que la vieron, que es en Guaduas, en el camino hacia Honda. Entonces, allá él va estableciéndose con un pintor que ya lo había acompañado, que era García. Ese señor ya lo había acompañado casi por 10 años, porque Mutis, además de su trabajo en Santa Fe, había estado en las minas de Pamplona. Conocía de minería, sabía de las grandes riquezas que tenía este país y estaba muy interesado en explorar, en conocer, en saber de verdad cómo eran las cosas en la realidad. Entonces, ese primer momento de la flora es con el auxilio de García y buscando quienes lo puedan ayudar. Encuentran un muchachito que pinta de la naturaleza, que está mirando las cosas de la naturaleza y que es muy hábil. Ese es Francisco Javier Jamadiz y le proponen trabajar con ellos. Lo mismo hacen con un joven que viene de la costa, de Mompox, que es lo lindo de la expedición, que va viendo uno cómo vinculan jovencitos de distintos lugares. A ese de Momposino lo ha traído un fundador de ciudades que conoce a Mutis y que tiene interés en que este joven le ayude en la flora. No son pintores, todavía no lo son. Tienen habilidad, pero Mutis está buscando gente joven, gente dócil a la que él pueda manejar, a la que él le pueda enseñar qué es lo que él quiere que hagan en la flora. Ahí tiene también la ayuda de un sacerdote, porque Mutis también es sacerdote, ha tomado los hábitos aquí en la Nueva Granada, de Bucaramanga, que se llama Eloy Valenzuela. Eloy es como su mano derecha. Cuando él se ausenta, él vigila a los pintores, él va llevando también un diario de actividades y está también herborizando y también les ayudando en la flora. Siguiente diapositiva. ¿Tú me querías preguntar algo? No, es para ver si paso la diapositiva. ¿Sí pasas? Sí, pero por lo que estás diciendo, evidentemente lo que se demostraría es que José Celestino Mutis realmente era el hombre más ilustrado en el siglo XVIII del Nuevo Reino de Granada. Él era botánico, matemático, astrónomo, médico, Sí. un hombre absolutamente inquieto. Sí. Sí. Por ejemplo, este cuadro, este es un cuadro, parece una escultura como, sí, es como alegórico de lo que fue Mutis. Lo hizo Rizo. Es un homenaje a su maestro, cuando él ya pintaba y lo hacía muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere significar allí? Que es un personaje que ha venido a los Andes, allá están las montañas, hay algo del paisaje que ellos debieron contemplar cuando en las múltiples expediciones que emprendieron, están sus libros, que eran los últimos libros que se editaban en Europa. Está la tierra aquí representada y está una planta a la que el mismo Linneo, uno de los sabios más importantes en ese momento de Europa, le ha dedicado una planta. Entonces es la Muticia clematis. Siguiente. Vamos a hablar, y como ya les he contado quiénes son los que lo apoyan, vamos a ver los retratos que hizo García del Campo del virrey. Este es el virrey Caballero y Góngora. Es el virrey que acompaña
a Mutis Mesía de la Cerda. El retrato es hecho por Joaquín Gutiérrez. Joaquín Gutiérrez, cuando era un pintor notable, importante, no participa en la expedición, como tampoco los Figueroa. Mutis está renovándolo todo en la pintura. Estos cuadros, los retratos de los virreyes, están en el Museo de Arte Colonial. El siguiente. Y este es el arzobispo Virreiro. Un hombre muy poderoso, un hombre que ha venido de España, anterior, que ha venido de España, que tiene una enorme colección de arte, que tiene muchos libros, es un hombre culto, con el que pueden hablar por igual con Mutis. Por eso es que lo respalda también. Siguiente. Siempre hablamos de la trascendencia de la expedición botánica, pero ¿hubo estudios anteriores de la fauna y la flora por parte de la corona española? Sin duda. Imagínense ustedes cómo sería la sorpresa maravillosa para los primeros conquistadores. Miedo también, porque los indígenas pues no se defendían y sus flechas casi nunca se equivocaban, llegaban directo. Pero había maravillas, había animales que ellos nunca habían visto, flora, bosques enormes, lagunas, lagos, ríos. Debía ser algo sorprendente para los europeos. Entonces digamos, la imaginación también obra mucho y empiezan ellos a inventar monstruos, a decir cosas que no son muy correctas, que se apartan de la realidad. Hay otros que sí son precisos y que sí cuentan cosas, como son Fernández de Oviedo, como son Alvar Núñez, Cabeza de Vaca, que lo nombra García Márquez, ¿se acuerdan? Tiene un nombre muy simpático. Hay unos que sí recogen datos de lo que han visto y hasta dibujos, pero hay otros que inventan. Yo tuve la oportunidad feliz de que mis tíos John y Gustavo Montaña me invitaran a la universidad, a su casa, pero me invitaran a North Carolina, y en la universidad hay una maravillosa sección de biblioteca donde se encuentran esos libros de los cronistas de Indias, los primeros libros. Está Teodoro de Brie, están también los del 18, Catesby, los científicos contemporáneos a Mutis, pero también están los que han tomado, han vuelto como una ficción lo de América. Entonces, los reyes de España ya en el siglo XVIII, para distinguir lo real de lo imaginario, habían consultado una obra de Francisco Hernández, que había venido en el 17 y que había recogido muchísimos datos de México. Hernández tuvo la suerte de que habló y se comunicó, yo no sé cómo, pero lo hizo con los tlacuilos mexicanos, que eran una especie como de sabios, de personas que sabían mucho de las plantas, sabían mucho de los animales y además los sabían pintar. Entonces, estos le indicaron a él cómo el efecto de ciertas plantas, para qué las usaban ellos, y además hicieron los dibujos. Pero con tan mala suerte que la obra de Hernández en su mayor parte se perdió con un incendio que hubo en el Escorial. Entonces solo se salvaron algunos tomos que los tenían los jesuitas, que los habían copiado, que los tenían en las bibliotecas de los seminarios y que se pudieron publicar. Les cuento que, por ejemplo, esos libros como el de Hernández, uno por lo menos conozco en la Biblioteca Nacional de Bogotá, para los investigadores. Ese acervo de la biblioteca es maravilloso. Entonces, sí hay unos primeros pasos para saber, para distinguir qué es lo real de lo ficticio, de lo imaginado, pero ya el 18 se vuelve un siglo de las excursiones, de las salidas, de los viajes. Se ha perfeccionado también el arte de la navegación y es posible darle la vuelta al mundo, de verdad. Y hay expediciones maravillosas que empiezan a recorrer costas, a entrar a los poblados, a llevar botánicos, a llevar también dibujantes, pero son expediciones que van a veces con uno o dos dibujantes que toman a la ligera los dibujos que después se acaban en Europa, por lo general, para hacer las ediciones. Esos son los antecedentes. Y otros mucho más antiguos. Hay antecedentes desde la época bizantina. En nuestra invitación, nuestra directora ha tenido el acierto de poner
una laminita que no es de la expedición botánica, pero que llama mucho la atención para lo que fueron los códices bizantinos. Vamos a verlas. La siguiente. María del Pilar. Mira, esas dos y la anterior son de un códice que se llamó Juliana. Juliano, códice Juliano, pero ahora por una niña, una princesa Juliana, que lo tuvo en sus manos, seguramente lo gustó muchísimo y a lo mejor que también hacía colecciones o lo hacía, herborizaba, porque era una actividad muy propia también de las mujeres. Niñas, señoritas, señoras mayores, tenían contacto, como siempre lo hemos tenido, como muy directo con la naturaleza, con los jardines, con las flores, y entonces el hecho de herborizar era como una actividad que se permitía a las mujeres, se permitía, digo yo, ¿no? Porque como en otras cosas no podíamos estudiar, bueno, con la botánica sí. Entonces después sigue una actividad en todas las partes del mundo, porque yo me he dado cuenta cómo Mutis mismo tuvo flora japónica, flora de Filipinas, flora de distintos lugares, porque los libros circulaban por todo el mundo. Pero la inspiración más grande para el 18 yo creo que viene de Holanda. Holanda es un país que ha superado de cierta manera la reforma protestante porque es un país tolerante. Entonces en Holanda se reproducen libros tanto de católicos como de protestantes. En Holanda hay una gran libertad de cultos, están los judíos y pueden vivir allí, hasta cierto punto los permiten, y con los libros de botánica hay una actividad también interesante, importante. Hemos traído acá las láminas, más adelante, puedes pasar, Pilar. Pasa un poquito la otra lámina. Esta creo que hemos pasado demasiado rápido. Hay una laminita donde está mostrando a los botánicos, cómo el botánico llevaba la lámina para que el pintor la dibujara y luego la pasaran al grabado. Yo creo que es la anterior, Pilar. No, Bueno, está más adelante. Te la está paso. bien, está bien. No, dejemos aquí porque este es oportuno. Entonces, en España también se va desarrollando casi que de un momento para otro un interés grande por la botánica. Ellos no quieren quedar atrás. Hay un joven, también al estilo como de Mutis, médico, que se interesa mucho por el jardín botánico, por hacer un jardín botánico y consigue el apoyo de los nobles para reunir lo que llama la flora española. Ese es Kerr. Este es el señor Kerr, se corteaba con Mutis, Mutis también tiene los libros, recibe los libros de Kerr, y Kerr tiene el jardín, digamos, el inicio de un jardín personal, digamos, un jardín donde tiene mucha flora, donde tiene muchas especies que él ha recogido de los distintos puntos de España. Y empieza la actividad más grande que se ha visto en España y el interés apoyado por los reyes, claro, principalmente por Carlos III. Carlos III va a ser el restaurador de la ciudad de Madrid. Han dicho que los historiadores dicen que es el mejor alcalde que ha tenido Madrid. Y realmente, porque hizo los paseos, hizo las calles, restauró muchas cosas e inició la construcción del jardín botánico que queda al pie del Prado. Entonces, el jardín botánico es vecino al Museo del Prado, que son obras arquitectónicas muy del 18. Este es Carlos III, jovencito, era un niño y ya herborizaba. Entonces le han hecho, un pintor alemán ha hecho este retratico tan lindo que muestra perfectamente detalles de lo que era ya el arte del 18, ¿no? El rococó. El arte que está interesado por lo miniatura, por lo pequeño, por estudiar las cosas muy delicadas y al lado de eso la naturaleza, ver la naturaleza. Entonces ahí está el herborizando, él tiene esto y luego cuando sea mayor va a crear el gran jardín botánico donde están todas estas maravillas que se han llevado de América. Hay algunos intereses
por parte de otros botánicos en Francia, por ejemplo, y los mandan a América para que vayan explorando, vayan investigando qué es lo que se está haciendo. Y el culmin, digamos, lo más interesante es cuando en la época napoleónica Josephine compra la Malmaison y la va a llenar de jardines. Y a esos jardines van a venir los grandes botánicos del mundo. Hasta el mismo Humboldt y Bonpland fueron invitados a trabajar allí, a que le llenaran de flores su palacio. ¿Sí? ¿Tú querías preguntar aquí algo? Sí, me llama mucho la atención esta imagen porque, bueno, uno ve cómo los botánicos toman la imagen de la planta, pero realmente en la escuela que tuvo Mutis en la expedición botánica hubo un cambio, ¿no? ¿Cómo eligió los pintores Mutis para la escuela de la expedición botánica? La elección de Mutis fue muy cuidadosa, lo mismo que hizo con sus primeros colaboradores, ¿no? Tenía una relación personal fuerte y él, como lo decía yo antes, quería jóvenes. Aquí hay unos señores europeos, estos son holandeses, estos son los que yo me quería referir antes, solamente para contarles que la plantica, igual que lo hacían ellos, se pone entre agua, la ponían entre agua para cogerla en el momento en que estaba fresca. El pintor aquí a la derecha está pasándola al dibujo y el otro tiene una tablita porque está haciendo el grabado, que después el grabador lo va a imprimir. Lo llaman sculptor, pero es un grabador. Pues Mutis fue gradualmente consiguiendo a la gente. Era natural que el virrey y el rey también quisieran que participaran pintores y botánicos, sobre todo que los pintores pidieran de la Academia de San Fernando en Madrid, ¿no? Y le insistieron en que le iban a mandar 2 pintores. Entonces él dijo, bueno, con los que tengo ya y con los que voy a conseguir, seguramente lo que hace posteriormente es conseguirlos en Quito, que tenían un prestigio enorme como buenos artesanos, como buenos pintores. Yo voy a darle una verdadera batida, decía él, a esta flora. Voy a hacer una obra enorme. Pero resulta que los pintores europeos no gustaron de la disciplina que imponía Mutis y no le resultaron. Uno de ellos pues se dedicó al trago y como que no hacía más en onda, no quiso participar en la flora, no, la prueba es que no encontramos ninguna especie hecha por él, y el otro murió al poco tiempo, solamente dejó 9 láminas y no del gusto de Mutis, porque ese señor quería que fueran como los trabajos que hacía en Europa, entonces las hizo empastadas, las hizo como al estilo de óleos, lo que Mutis no quería. Y fue un fracaso. Y así se lo dijo él al rey, que no le mandara pintores de afuera porque él los iba a educar aquí en la Nueva Granada. Entonces los empezó a educar, empezó con los jóvenes que venían de Quito, habló y fue hasta Quito a hacer digamos, una petición al virrey, a Marfil, de que le pudiera traerse pintores quiteños. Y se trajo 5 pintores quiteños, entre ellos los 2 primeros hijos de José Cortés y Alcocer, que era un pintor famoso ya en el Ecuador, ¿no? Y los trae y con una disciplina bastante rígida que nos parece casi impensable, los puso a trabajar, les enseñó botánica para que ellos mismos también en parte fueran por las plantas, las trajeran frescas y empezaran a pintarlas en el gabinete que fue estableciendo, ¿no? Entonces uno va viendo gradualmente cómo se enriquece la flora, viene gente excelente, hay unos, claro, dedicados a unas flores, otros con más dedicación a otras, pero por ejemplo Matisse es tan elogiado por Humboldt que llega a decir algo que casi todos conocemos, que lo ha encontrado como el mejor pintor de flores del mundo. Y yo creo que no se equivocaba Humboldt porque es de una extraordinaria calidad. Cuando uno mira las floras de otros países, se sorprende de la perfección que les exigía Mutis a todos sus pintores. Pues vamos a ver a través de esta exposición
No me voy a detener mucho en cada uno de ellos, solamente que tengan el gusto de verlos, de acercarse a esa flora maravillosa que afortunadamente se está publicando y se está publicando en un formato correspondiente a lo que es el original. Si ustedes ven los enormes libros de la flora, así son las hojas que uno encuentra en el botánico. Así son cada una de los folios, cada uno de los folios del botánico. ¿Sí? ¿Sí? Sigue con las diapositivas. La siguiente. Miren qué belleza, qué delicadeza. Son incomparables, porque Mutis exigía la perfección. No podían ellos inventar mayor cosa. En la composición es donde ellos sí tienen un atisbo de libertad. ¿Por qué? Porque la naturaleza pues también ayuda, porque uno puede de las ramitas hacer esta composición acá. Algunos muestran también las raíces de las plantas, las flores. Han sido a veces criticados porque la representación no es la representación que uno podría hacer con la fotografía. Es una representación que atiende a los distintos momentos de desarrollo de la planta. Y tan es así que en los diarios de Mutis uno ve cómo dice, va contando, hoy Rizo hizo tal parte de la planta. Luego espera a que de pronto traiga la misma, pero apoyada con la flor, o ya fructificada, o que venga con el fruto. Como Mutis era tan atento a todo lo que pasaba con las plantas, de pronto dice, no lo pinte más porque está en el sueño de las plantas. ¿Por qué? Porque ve las hojas caídas, las hojas están sobre la plantica, ella está durmiendo. Entonces tienen que esperar hasta el otro día, tienen que volver a recoger, a recopilar. Por eso ellos también estaban formados como botánicos, como herborizadores y como pintores. Y lo de pintura, pues también es casi un privilegio haber tenido un maestro como Mutis, porque él les enseña a que el trabajo sea lo más fiel posible a lo que se ve en la planta. Así ustedes van a observar los tamaños. Ahora vamos a ver en las orquídeas cómo se las ingenia el pintor para que plantas que son enormemente grandes queden representadas bien en la lámina. Siguiente. Esta, por ejemplo, ¿no? O aquí también él se da el gusto de mostrarnos las raíces. Las raíces es de Matisse, y está mostrando con gran delicadeza todos los elementos de la hoja. La hoja ha sido trabajada, como todas las hojas eran trabajadas, con un esmeradísimo cuidado de que fuera exactamente el color que presentaba la hoja, con todos los detalles que los van haciendo puntualmente, delicadísimamente, uno por uno, no con pinceladas largas como estaban acostumbrados algunos pintores, como se ven en otras floras. Y es tan interesante que los pistilos en las flores, por ejemplo, son exactamente iguales en número a lo que es la planta original. Al punto que yo me doy el gusto también de tener un cuentalíneas, porque a simple vista no se alcanza a ver, pero con un aparatico de esos tú puedes ir viendo si corresponde exactamente a las flores, a lo que tienen las flores, ¿no? Era cuidadosísimo y él vigilaba a cada uno de los pintores, estaba delante de cada uno viendo. Al punto que cuando consideraba correcta la representación de la planta, permitía que le firmara. Entonces esa firma que nosotros vemos a la izquierda por lo general dice también Americanus Pinxit, porque Muti sentía orgullo de que el pintor fuera americano y dejaba la constancia, dejaba que ellos mismos pusieran allí que era un pintor americano el que había hecho la flora. Esa parte es muy linda y muy interesante porque no se había visto en otros artistas, ¿no? No se había visto en otras oportunidades, habiendo tantísima flora recogida en el mundo. Siguiente. Perdón un momentico. Aquí, por ejemplo, se ven en la anterior, se alcanzan a ver
los detalles de la floración. Estos detalles fueron encargados generalmente a un solo pintor y precisamente es Matisse, quizás el más fiel, el que lo acompaña por mucho tiempo, hasta más allá de la expedición, se dedicó a hacer aparte los detalles esos detalles, lo que causó también un gran problema para los científicos modernos, porque como no se alcanzó a cotejar la planta con los detalles, entonces ha causado mucha dificultad el volverlos a unir. En algunas plantas sí están presentes, pero no en todas. Sigue. Siguiente. Miren qué linda, qué belleza, qué gracia con que las muestra, ¿no? Y así nos muestra las raícitas, lo hace esmeradísimamente. Como Mutis empieza una relación muy estrecha con Linneo, Linneo, príncipe de la botánica, fue llamado después. Linneo es un gran sabio sueco que tiene relación con muchos de los botánicos del mundo. Y Mutis logra hacer esa relación porque él está fascinado con lo que encuentra en América y le quiere mostrar y le quiere hacer partícipe de las obras. Entonces, al punto que Linneo lo estima muchísimo, le dedica algunas plantas y le aconseja que no ponga los nombres de cualquier persona, sino de botánicos que hayan hecho algo por el progreso de esa ciencia, y Mutis atiende mucho las recomendaciones de Linneo. Linneo es el gran, digamos, botánico que establece la moderna clasificación de las plantas. Tienen, como dicen algunos, un poco bromeando, que tienen nombre y apellido las plantas, ¿no? Entonces les pone el nombre de la especie y así empieza a progresar enormemente la ciencia botánica, porque la clasificación es muy seria, la clasificación es muy ajustada a lo que en ese momento, y todavía de cierta manera se usa la clasificación del Linneo. Siguiente. El río Magdalena. Qué lindo, sí, el río Magdalena. Así lo debió ver Mutis, porque cuando sean unos 50 años más tarde las cosas no habían cambiado demasiado. Estas son láminas de otra expedición importantísima, que es la Comisión Colográfica, a mediados del 19. Pero entonces, claro, ellos estaban en unos piso térmico maravilloso y en una oportunidad grandísima de tener una flora muy abundante, porque estaba de los más bajos hasta los más altos, estaban las montañas también. Entonces ahí la flora tiene un espacio magnífico para el trabajo de los primeros botánicos. Mutis está primero allí en Mariquita, y luego sigue extendiendo su trabajo hasta que finalmente se da cuenta que tiene que estar en el centro, en la capital, tiene que estar en Bogotá, tiene que estar en Santa Fe, tiene que trasladarse a Santa Fe. Pero la recopilación de la flora y de algo de fauna también en esta región fue importantísima, fue muy abundante, muy rica. Pero entonces el camino también es difícil, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los pintores tenían que desplazarse, tenían que trabajar en condiciones buenas, porque Mutis merecía un buen apoyo, pero que mejor sería establecerse en Santa Fe, que se viene para Santa Fe unos años después de inaugurar la expedición allí. También recogen animales, también ven pájaros, bien registran muchas especies y muchas otras cosas que desafortunadamente se han perdido. Sí. ¿Puedes pasar a la siguiente? Pilar. Ay, mira, esta es Bogotá. Aquí están los cerros. Yo tengo entendido que, por ejemplo, hay como unas etapas dentro de la escuela de formación, que es muy diferente, por ejemplo, en Mariquita, en el momento en 1790 en el que se abre en Bogotá.
porque hay más estudiantes, además porque rompe también como con el tipo de contratación que existía en la colonia, ¿no? Que era como esos pequeños talleres del aprendiz durante 5 años. Este es un proceso formativo mucho más serio, ¿no? Y hay un proceso absolutamente impresionante en hacer la escuela de la expedición botánica. Claro, tú lo dices muy correctamente, es eso, es un cambio total, fundamental, porque no solamente es mirar a la naturaleza y pintar las cosas de la naturaleza, ¿sí? Los otros pintores estaban sometidos a copiar grabados, a hacer versiones de cosas que ellos no habían visto nunca, ¿no? A estar en un taller bajo la dirección de un maestro único, un maestro que después los nombraba, después de ser aprendices, ya haciendo un proceso como medieval, hasta que llegaban algunos a ser otra vez maestros, pero en general eran como los ayudantes por mucho tiempo, conservando la formación de los gremios, conservando esa forma antigua. Mutis lo revoluciona todo, porque primero es una mirada hacia la naturaleza, a una mirada directa hacia las cosas, ¿no es cierto? Eso no se había hecho, no se conocía, no se practicaba. Y otra cosa, una estricta disciplina, ¿sí? Entonces los muchachos formados, porque generalmente eran niños, eran muy jovencitos. Si uno ve la lista, yo me encontré una lista que creo que tú la tienes, de los jóvenes que van a la escuela gratuita de dibujo y de pintura. Y los otros también, los hijos de Cortés eran jovencitos, no eran profesionales, no eran pintores así ya de tradición, estaban empezando apenas, porque Mutis decía que él los prefería jóvenes porque eran más dóciles y que él los iba a guiar, que los iba a enseñar. Y así fue. Y la escuela fue reuniendo muchos talentos de distintos lugares, de Popayán, de Monpós, de la Nueva Granada en general, y de Popayán, de Quito, vinieron otros pintores también. También les pedía que fueran jóvenes y que se sometieran a la disciplina que él les mandaba. De manera que algún día lo comentábamos las dos, parece rudo, parece duro, ¿no? Eso de levantarse a las 4 de la mañana, porque algunos vivían con él, en la Casa de la Botánica en Bogotá, asistir a la misa, ¿no? Diariamente, y llegar a la Casa de la Botánica, una casa espléndida, creo yo, para la época, en el pleno centro, en Bogotá, y comenzar a trabajar todas las horas de luz que tuviera el día. Aprovechar la luz del día. Sí, es muy lindo eso, porque si uno la aprovechara también como ellos, como le rindiera, ¿no? Era todas las horas del día. Entonces, los autores a veces no estamos tan de acuerdo en que fueron 12 horas, que fueron 8 horas, 10 horas, 14 horas, porque él decía que eran las horas que hubiera luz, las que fueran aprovechables, ¿no? Y claro, les daba sus descansos para los días de descanso, pero les tenía unos salarios muy precisos y muy fijos para que trabajaran con mucho juicio, para que permanentemente estuvieran allí, no se ausentaran. Cuando se ausentaban, pues no había pago, y los tenía con una estricta disciplina, pero con mucho cariño, porque también cuando le fallaban o cuando no alguna cosa ocurría, porque eran jóvenes, ¿no? Los recomendó. Con el mismo Matiz, que era uno de sus preferidos alumnos, hubo un momento en que lo echó de la expedición. Le dijo que se fuera, que no lo quería ver más, porque se portaba mal. Algunos también eran indisciplinados, pero él era rígido, los reconvenía, pero después los recibía con mucho cariño. Les pagaba bien, tanto que ellos podían mandar a sus casas dinero para que se siguieran sosteniendo sus familias, como en el caso de los quiteños. Atendía sus solicitudes, era como un padre con sus alumnos, ¿no? Los quería muchísimo y formó toda una escuela de pintores. Al lado de eso había una escuela dirigida por Rizo que era gratuita, para que se fueran formando jóvenes pintores, y a la que asistieron varios niños que después se integraron a la expedición. Bueno, se me ocurrió una pregunta, ¿qué pasaba con la mujer en la expedición botánica?
¿Qué pasaba con las mujeres? Eran las mamás de los niños. Hay cartas que le escriben a él haciendo los solicitudes por ellos, eh, pero participación de las mujeres, imposible. Yo creo que muy difícil. Lo que sí hay es señoras de Santa Fe, como la señora Manuela Santa María de Madrid, que ella es, como lo hacían las señoras europeas, dueña de un gabinete de botánica. Eso sí hay. Había interés por la botánica y eran mujeres cultas que tenían un gabinete en su casa, que coleccionaban plantas, que no solamente sabían de jardinería, sino sabían también de las plantas, de la historia de las plantas, pero participación directa en la expedición no tenían. Esta señora fue tan importante que la visitó Humboldt. Estaban hablando de tú a tú porque ella entendía mucho de las clasificaciones actuales, de lo que se estaba haciendo. Y por el lado europeo sí había muchas niñas y señoritas y señoras pintoras que pintaban, que traían los pintores, traían de sus expediciones las plantas, esquematizadas apenas, y ellas, por ejemplo, les ponían el color, se ganaban ahí unos poquitos centavos, pero no tenían derecho a firmarles, pero por lo menos participaban en eso, y muchas de ellas aprendieron también de botánica. Entonces hay un permiso para las mujeres de trabajo, pero no muy grande, no mucho, no creo. Sí. Miren qué detalle más lindo de una orquídea. Nosotros estamos acostumbrados a unas orquídeas más bien pequeñitas que nos venden en los supermercados, que nos traen de regalo, que podemos cultivar en la casa o aún en tierras más propias para las orquídeas, se las ve en los jardines, ¿no? Pero hay que pensar que había orquídeas muy grandes, había plantas en los jardines que había que acomodar también al tamaño de los pliegos de la flora. Ese aspecto es muy interesante porque la forma como lo resuelven los pintores es muy novedosa y no se había visto en otras floras. Puedes seguir. Siguiente. No, la anterior, que es una pasiflora. Bueno, mire qué belleza. Es una de esas, son las pasifloras, son plantas que nosotros conocemos y que nunca las habíamos visto tan lindas porque es una composición a la que los pintores de Mutis se dan la pequeñísima libertad de hacer. Eh, Como son unas plantas que se adhieren a otras, son las pasifloras que nosotros las conocemos pero no las detallamos. Seguramente no nos damos cuenta de la hermosura sino hasta que vemos las pinturas, porque son, por ejemplo, las curúas, muchas planticas que nosotros comemos, muchas frutas que nosotros acostumbramos comer, son pasifloras, son del orden de las pasifloras, pero como son enredaderas, como se cortan a otras matas, los pintores lograron darles estas formas tan artísticas sin salirse de la representación real. Parecen mariposas, ¿no? Parece mariposa, sí. Una danza de mariposas. La pasiflora sirve, es medicinal, ¿no? Sirve para dormir. Claro, la pasiflora es para calmar los nervios. La pasiflora tiene también frutos maravillosos como las curúas, por ejemplo. La pasiflora, aquí podríamos avanzar un poquito como en el examen de cómo las pintaban, ¿no? Mira, aquí también le pone la noticia se le pone aquí. Porque uno dice que es un naturalismo, que es realismo, pero para Butis tenía la intención de que los sabios de Europa, al verlas, las conocieran perfectamente, no tuvieran necesidad de venir acá. Entonces, si uno mira las plantas, tienen varios momentos de su vida y varias miradas. Está el en vez de la planta, de la hoja.
está el derecho, a veces está la fructificación, está que no se da el tiempo de cuando florece que cuando fructifica, ¿no es cierto? Pero Mutis lo hace pintar así. Ahora, el pintor tiene el derecho de la composición. Entonces, como estas plantas son tan lindas y que se enredan y que uno no lo observa hasta que las ve aquí, pero la composición que hace el artista tiene un fundamento científico muy serio que él se lo está vigilando todo el tiempo, pero que también le permite una cierta libertad, ¿no? Entonces hay unos más libres que otros. Hay unos que hacen la planta tal como está allí, como está en el escritorio, digamos, ¿no? Como le llegó del herborista, porque hay unos oficios definidos para cada uno de los que ayudan. El que trae la planta del campo, el que la pone a conservar en un jarroncito para que no se muera, y si se muera tiene que traer otra para que el pintor la pinte muy del natural, ¿cierto? Pero también hay una cierta libertad en la pintura. Entonces, él tiene que mostrar la planta para que el científico europeo, si es que la llega a ver, que esa era la ambición de Mutis, no tenga que venir por acá. Él sepa cómo era cuando nació, cuando creció, cuando está la hojita por detrás, ¿sí? Cuando está en vez de la hojita, cuando está floreciendo y cuando no está florida. Entonces, no es, digamos, tan realista, porque está mostrando distintos momentos de la planta. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno mira la flora. Es como una perdón. Es como una construcción, ¿no? Es una construcción y a la vez también es una composición. A pesar de que él dentro de la obra artística es muy minucioso, perfeccionista, uno alcanza a ver la nervadura de las hojas, los detalles de la planta más exactos, pero realmente también lo que demuestra es que se hace toda una composición Sí. Dentro de las láminas de la expedición. Sí, 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 es que eso es lo admirable y lo lindo de la flora de Mutis, que no es la planta del herbario común y corriente. El herbario, digo, cuando se llevan la planta y la secan para poderla estudiar ahí en el laboratorio, sino que da lugar a la creatividad también, ¿no? Y nada mejor que las pasifloras, que son tan armónicas, tan lindas, que tienen tanta belleza, no solamente porque enredan, esto también parece que se lo hubiera inventado el pintor, pero es que eso es la realidad, sino también las hojas que el pintor trata de mostrarnos en distintos momentos, de manera que uno puede ver en estas composiciones algo de la creación individual, controlada por Mutis, porque él siempre estaba al control, pero hay algo de creatividad increíble, maravillosa, que la hace casi una de las floras más bellas del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar en Madrid, en el Jardín Botánico, gracias a una beca que me dio el gobierno español y a mi universidad que me permitió ir y disfrutar de ese goce maravilloso de ver no solo esta flora de Mutis, sino establecer, ¿por qué no decirlo?, la comparación con otras también muy lindas, pero no tan cuidadosamente hechas, no tan finamente trabajadas, porque en las otras floras pues a veces uno no ve la parte artística, no sale. En cambio, en la de Mutis, fíjense ustedes, claro, la pasiflora tiene la ventaja de que es como una enredadera, ¿no? Entonces también ayuda a la creatividad, que el artista la cree, pero también controla. Mutis tenía mucho control en que no se salieran también de la norma, de lo que estaba presentando la planta. Pero como las vemos, si las comparamos con otras floras, estas son muy ricas en colorido, en creatividad, en composición. Eso tiene de lindo la flora de Mutis. Sí. Aquí es un homenaje que le hacen a él con una planta. Él está supuestamente allá en su laboratorio, en su estudio o en su centro botánico examinando la flora. Porque él tenía mucho conocimiento, sin duda, pero también América le presentó algo maravilloso, que era poder estar con las flores
y a presenciar todo su desarrollo, presenciarlo de un momento a otro, de una, con ejemplos clarísimos de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y tenía un gusto exquisito también para la representación. Si uno compara, y esto no es chauvinismo ni por decir que lo nuestro es lo mejor del mundo, si uno compara con otras floras, la de Mutis es excepcional. No solo por el cuidado, la delicadeza, la exactitud también frente a las plantas, sino también por cierta gracia que le infunde a todas ellas. No todas son plantas como de colección, de trabajo botánico, no. Tienen cierta gracia y precisamente las pasifloras se prestan mucho por todos los elementos de que están compuestas, ¿no? ¿Mm? Sí, digamos. Santa Fe de Bogotá. Este era Santa Fe. Este era Santa Fe, unos cerros muy pelados, no tiene nada de vegetación, un gran mercado, una cantidad de gente allí haciendo, seguramente en el mercado, mucha movilidad, la catedral más o menos la que nosotros conocemos, los cerros muy desprovistos, no tienen vegetación, muy desprovistos de vegetación, la vegetación como que ha sido posterior. Y los caballeros, la gente allí en la Plaza Mayor y el trabajo aquí de algo que han reconstruido, algo que se ha tratado de mantener, pero que de todas maneras en la misma catedral nuestra, los habitantes de la Nueva Granada, el hecho de tener ya establecida la expedición también le dio mucha vida a la ciudad, ¿no? Había un interés por lo que se estaba haciendo. Es fascinante ver ese trabajo de Mutis que fue recogiendo muchas de las maravillosas plantas. Él decía que siempre se estaba sorprendiendo de lo que encontraba, que todo era una sorpresa, que lo maravillaba lo que iba encontrando. Y fue formando un grupo de gente también que la pudo disciplinar. Fueron primero pintores ya eruditos y los que creían que sabían más que él, pero él dijo que siempre prefería a la gente joven, que a la gente joven la podía manejar, la podía instruir, la podía aconsejar, y es muy lindo leer los diarios de Mutis porque se entera uno de una vida también de lo que es un verdadero maestro, ¿no? Un maestro que se preocupa no solamente porque el trabajo salga bien hecho, sino por la situación casi personal de sus alumnos, de sus colaboradores. Puedes pasar a la siguiente. Entonces, esta es la historia plantada de Yacá. Es el momento de la botánica, es el siglo XVIII, donde hay muchos investigadores, hay mucha gente haciendo cosas maravillosas, están recorriendo el mundo. Los españoles tienen la ventaja también de contar con toda clase de climas, toda clase de poblaciones. América les está ofreciendo una flora que no se acaba, que dicen que Humboldt mismo dice que cuando él vino, a cada paso era una sorpresa, que caracoles, que colores de todas las maravillas, que flores por todos lados, que animales maravillosos, que cosas que nunca había visto, ¿no? Esa experiencia de Humboldt también es muy sorprendente, muy linda y muy del siglo XVIII, ¿no? Es muy particular. Ahí esta lámina me llama poderosamente la atención porque me parece que Mutis era realmente un hombre muy curioso para pensar en producir té en Bogotá y cambiar las rutas que en ese entonces eran las orientales y tener en Sí, cuenta las plantas indígenas. Es muy sí. interesante.
Es muy interesante, sí, sí tienes razón. Entonces hace un examen de lo que él dijo, que era un té de Bogotá. Después no se supo mayor cosa de eso, pero sí, Mutis es una persona muy inquieta, muy conocedora, todo lo aprecia, tiene un gusto enorme por ir mostrando las cosas de América, como, no solo como maravillas, sino también como potenciales, como cosas que van a servirle mucho al mundo entero. Era un hombre muy exquisito, muy dedicado al estudio, de verdad con mucho entusiasmo, con mucho amor por el estudio. Y lo que él hizo fue una obra trascendental, una obra maravillosa, también por la educación que logró darle a sus discípulos, ¿no? Sorprende, y cuando uno tiene la oportunidad de que algunos profesores puedan ver lo que es la flora de Mutis, de verdad se sorprenden y no encuentran algo semejante, porque fue una dirección correcta, como a formar no solamente como dibujantes y pintores, sino también una formación, también diría yo que científica y familiar, porque él estaba atento a todo, hasta los castigaba y les tenía una disciplina rígida, ¿no? Que no podían salirse de allí. Y de verdad creó una escuela ejemplar, porque fue una escuela maravillosa que la pudo sostener por muchos años y haciendo una labor preciosa. Afortunadamente, digo yo, se recogió a tiempo cuando ocurrió la Revolución de Independencia, porque se hubiera perdido. Se hubiera perdido, y las láminas fueron a dar al Jardín Botánico de Madrid, ¿no? Por ejemplo, el examen del té de Bogotá, la rica flora, todo lo que él encontró, sus alumnos también tan disciplinados, porque realmente él hizo una escuela no solo de pintores y de dibujantes, sino también de científicos, de gente que tomaba muy en serio la ciencia, tenía un interés real por la ciencia y que sacrificaron cosas por la ciencia. Este examen del té de Bogotá, pues es como una muestra de los productos también de la flora. Él los enseñó a coleccionar, a guardar, a hacer muchas cosas interesantes, importantes a través del trabajo de la botánica. Es decir, no tiene casi comparación de verdad, y no es por decir que lo nuestro es mejor que otros, sino que realmente uno ve pintores muy exquisitos que salieron del trabajo de Mutis, tal vez por su disciplina, por el entusiasmo que le puso al trabajo, ¿no? Por ejemplo, esto es de los Cortés. Los Cortés era una familia de pintores, eran hijos de un pintor quiteño importante, y ellos hacen este trabajo en Quito. Este trabajo es muy de la época. Él va a tener allí unos pintores que son de la misma familia y los va a educar también en la ciencia, que esa es una apertura muy interesante que tiene la expedición botánica, ¿no? Que no es solamente traer pintores y recoger plantas y todo esto, sino también formar gente, formar artistas, formar botánicos, con esa disciplina que tenía Mutis, que no se observa en otras expediciones. También las hay muy importantes y muy interesantes, pero es que Mutis consagró totalmente su vida a la expedición botánica y a sus trabajos con la flora y con la fauna cundinamarquesa, y creó una conciencia también nacional, ¿no? Yo entiendo, incluso algunos de ellos participaron en la Revolución de Independencia. Ese aspecto es la educación que les dio Mutis, la conciencia de lo que tenían en su país, ¿no? Sí. Esta laminita es de los Cortés. Corresponde a toda una serie de pinturas que quedaron de la obra de algunos de los alumnos de Mutis en la expedición botánica. Y es muy interesante porque miren qué marcos más hermosos.
Los cuadros también son hechos con gran delicadeza, son de pintores quiteños, porque en Quito también se desarrolla un tipo de pintura distinta de la nuestra, mucho más relacionada con el estilo rococó, pero que deja muestras muy singulares de la pintura de la época. Muti se educó, hizo su escuela de pintores también, de miniaturistas, de personas muy educadas por él, afortunadamente, ¿no? Y entre esos están los famosos Cortés, que hicieron unas contribuciones muy importantes a la flora. ¿Quieres pasar, María del Pilar? Espinosa. Bueno, entonces también la flora va a tener una evolución muy interesante porque los pintores botánicos hacen un trabajo exquisito que no se había visto antes en otras floras. Si se examinan incluso las europeas, el trabajo de Mutis fue muy laborioso. Él enseñó a la gente a ver la naturaleza con un extraordinario cuidado, amor por la naturaleza, escogiendo los mejores especímenes, consultando con los sabios europeos, porque Mutis tiene una correspondencia permanente con los sabios de Europa para saber cómo clasificar, para encontrar nuevas especies, para hacerlas examinar de nuevo. Y eso es lo que es un conocimiento botánico que influye muchísimo en la formación de nuestros artistas y de nuestros botánicos también, ¿no? Porque deja un legado maravilloso. Bueno, me llama mucho la atención, por ejemplo, había algunas pruebas de color o algunas cartas de color. También otra cosa que pienso cada vez que veo estas excelentes láminas es cómo se hacían los pigmentos. Eh, Bien. realmente es algo impresionante porque pues la planta se ve, independientemente de lo que habíamos dicho anteriormente, de que fuera una composición, eh, la iluminación, las nervaduras, realmente uno logra ver la planta como es impresionante el trabajo, es impecable, pero entonces yo me pregunto cómo manejaban el color, en qué en qué se habrá basado Mutis. Pues mira, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que también es un momento de mucha experimentación, ¿no? Experimentación también. Hay plantas que producen ciertos colores, hay investigación sobre ellas mismas y Mutis estaba atento a todo. Era un hombre sumamente muy universal, un hombre muy culto, que sabía de todo y que hacía también experimentos con muchas cosas, arriesgando a veces hasta la propia vida, haciendo cosas que sí, que sorprenden, que uno no se puede imaginar que alguien lo hiciera hoy día, ¿no? A lo mejor sí, los científicos, pero era un hombre como de su tiempo, un hombre del 18, ¿no? Que la naturaleza era tan importante, se cuidaba tanto, había tanto interés por estudiarla y entonces el desarrollo como de la ciencia va junto también con el arte, ¿no? Eso es lo lindo de nuestra expedición, que no es como otras expediciones que a veces uno conoce del mundo en que el interés es solamente botánico, ¿no? Entonces Mutis le ponía mucha atención también a que hubiera una participación también del artista, de la formación artística del pintor. Entonces se creó una escuela, se creó una verdadera escuela de pintores botánicos y ahí sobresalen unos más que otros, ¿no? Pues claro, el prestigio, también la tradición, a veces los pintores que venían de Quito son muy cuidadosos con las miniaturas, con una cosa muy pequeña, tenían también una habilidad extraordinaria. Hay otros que para el colorido son excelentes, pero Mutis era un hombre, para comenzar a decirlo, pues muy culto, tenía una gran biblioteca, se rodeaba de la mejor gente, se escribía con los botánicos más importantes de Suecia, de Europa en general, de los españoles también, y un gran amor por la naturaleza. Entonces eso le hacía también ser muy cuidadoso con la representación que iban haciendo sus pintores.
él buscaba superar, obviamente, todos los trabajos botánicos que veía de manera impecable y creo que lo logró, ¿no? Además, algo también creo que estuve mirando en tu trabajo es que se hacían dos copias en blanco y negro y una a color, aunque también hay varias veces que se hacen copias a color, yo creo que también era como la exigencia, el nivel perfeccionista de Mutis para sacar la lámina de la mejor manera, ¿no? Sí, sí, tú tienes toda la razón, sí, era muy exigente en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque exigía con cariño, con afecto, ¿no? Cuando tenía, es muy lindo leer los diarios de la expedición, porque hay momentos en que se pelean, hay momentos duros, pues eran jóvenes, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, él los va recomendando con un gran afecto, como un padre, una cosa así, pero un trabajo también muy laborioso, muy dedicado, hermoso, sorprende y fascina ir al botánico y poderlo gustar. Yo felizmente tuve la oportunidad de que el gobierno español me diera una beca y pudiera conocer la flora de Mutis allá en el jardín botánico, conocer también que es un trabajo precioso, un trabajo que no tiene, que es como sin igual, es por el rigor científico, pero también en la parte artística, ¿no? Porque no es lo mismo ver las plantas de otras, sin demeritarlas, pero de otras expediciones que se limitan a ponerte la planta adelante, pero en las de Mutis tú ves las composiciones, que si es una pasiflora que es tan grácil, pues entonces se aprovecha al máximo la forma de la pasiflora, que si es una más rígida, entonces hay un detalle enorme en cada hojita, cada hoja tiene que salir perfecta, cada hoja tiene todas sus nervaduras, tiene exquisita, hasta cuando está vieja también se la quiere mostrar a uno para que se dé cuenta de cómo será la evolución de la misma planta, ¿no? Y los frutos y las flores y los colores también, en una búsqueda impresionante para que los colores aparecieran, pues fueran como los reales, ¿no? Es muy lindo ir al Jardín Botánico de Madrid. Es una invitación que les hago a todos los que se interesen en la ciencia y en el arte, porque felizmente tienen una gran biblioteca y una colección maravillosa de ese siglo botánico, que ese siglo XVIII para España fue maravilloso por las expediciones que fueron emprendiendo en distintos lugares, por la variedad tan grande y porque el jardín botánico es sorprendente, siempre tiene cosas muy lindas, muy cuidadas, con mucho esmero y conservan esta flora que pues no la tenemos nosotros, pero está ya a disposición de los investigadores, ¿no? De los curiosos, de los que quieran conocerla. Pues también como vino la revolución de independencia, quién sabe si se hubiera perdido, ¿no? En ese sentido, allá está muy cuidada, muy conservada y se puede trabajar allá. Se hace con mucho gusto, es hermosa, bellísima y se puede comparar con otras floras, ¿no? Mm. Dentro de los trabajos que se han escrito sobre la técnica, se habla del temple en algunos y en otros de la acuarela. Sí, se habla del templo y se habla de la acuarela. ¿Tú Ahí qué es la, piensas? pues hay muchas cosas, ¿no? Es bastante difícil decir que la una o la otra son de todas maneras de un gran rigor, ¿eh? No se le escapa casi detalle. Estaba pendiente absolutamente de todo. No dejaba que se equivocaran. Es un trabajo científico, de verdad, que se vuelve también artístico porque las mismas plantas son tan lindas, y es excepcional frente al conjunto de muchas otras eh, expediciones también que se hicieron contemporáneamente en el mundo y que también dejaron frutos importantes. Pero es que la de Mutis tiene, con ese rigor, entonces logra también una calidad muy superior, ¿no? Sí. Es Por totalmente ejemplo, notorio en esta, ¿verdad? es totalmente notorio en esta lámina, como se observan las nervaduras, el corte de la hoja, las raíces, las flores. Sí, sí. Es que él era muy riguroso, entonces por eso unas las dejaba firmar, pero otras no. Lo que no le gustaba no las firmaban, pero está
con todos los detalles. Es fascinante realmente y afortunadamente las conserva el Jardín Botánico, ¿no? Porque un trabajo tan delicado se hubiera podido perder en las guerras de independencia. Pues puede no sonar muy patriótico, pero para mí es muy lindo que esté en el Jardín Botánico. Primero porque también uno puede establecer comparaciones con otras flores del mundo. Puede, no solamente para decir que no son las mejores, pero sí para poder adentrarse como en ese interés del siglo XVIII por la naturaleza, que es fascinante, es muy lindo, muy, muy grato poder estar en un lugar como ese. Y luego también por la disciplina que le imprimió a sus pintores, ¿no? Porque los tenía como hijos, los sentía como hijos, los regañaba, los castigaba, pero también les recompensaba, los quería muchísimo y los estimulaba para que hicieran cada vez el trabajo mejor. Y eso se ve en la flora, se ve que un trabajo permanente y sin chauvinismo, sin decir que siempre lo nuestro es lo mejor del mundo, pero como yo sí puedo ver otras floras, yo sí puedo decir que es de los mejores del mundo, que es maravilloso, la unidad que tiene, el trabajo tan delicado. Es que mírame por ejemplo esta, claro, no es así en realidad porque las raícitas tenían que estar dentro de en la tierra, ¿no? Pero sí ve uno la delicadeza y el rigor para que el científico del mundo las pudieran identificar. Entonces, por eso es que uno encuentra el embés de la planta, por eso encuentra la hoja recortada. No es que así se haya dado, sino que deliberadamente se le pone. Y cuando está considerada por el maestro Mutis bien hecha, entonces a veces se la dedica también a algunos de sus alumnos, ¿no? Y ellos podían firmar aquí y poner que eran pintores americanos. Ese es un detalle muy lindo y muy enriquecedor de nuestra flora, que él dejó que la firmaran cuando él consideraba que eran las mejores y que pusieran con gran orgullo que era un pintor americano, ¿no? En eso se diferencian de muchas otras. Mira, por ejemplo, estas tan lindas, Rodriguesia, en honor de Rodríguez. Y los momentos con mucha delicadeza, allá atrás, pintados los componentes de la flor, ¿no? Para que el botánico, además del gusto que tiene estéticamente, también que el botánico supiera cómo era la planta, cómo era la planta en sus distintos momentos, cómo fructificaba. Y le ponía nombres de personas que le habían ayudado en uno u otro sentido. A veces el botánico, a veces un patrón que les ayudaba, entonces Rodriguesia, y con mucho rigor también de no poner nombres cualquiera, ¿no? También se fijaba en a quién le iba a poner, a quién iba a bautizar con su flora. Es un trabajo admirable. Realmente pocas veces se encuentra una persona tan consagrada. Mira, por ejemplo, esta es una pasiflora. Eran como que sus preferidas de Mutis, las pasifloras, y realmente son unas flores preciosas. Esta es la encarnata. Entonces, ¿cuál es el sentido? De pintarla, la hojita, por el derecho y por el embés también. De pintar los distintos momentos de la floración y la fructificación, que en la realidad, que en la verdad no pasan así, porque son unos sucedáneos de los otros, pero para que los científicos del mundo se enteraran de cómo eran esas pasifloras. Y la flasiflora, pues, es la flor de la pasión, ¿no? Porque decían desde los antiguos que tenía todos los elementos de la pasión, pero es una planta que sirve para muchos usos, entre otros para calmar los nervios, sirve para hacer muchas cosas de la botánica, que eso también es muy lindo, ese desarrollo científico y artístico de nuestra flora, porque no se dedicaron solamente a mostrarnos la planta, sino a sacarle provecho a la parte estética, ¿no? Mira tú como en esta que que tiene la posibilidad, que se enreda, que tiene espaciflora, él aprovecha también para que el pintor nos muestre la hoja, no solo por el derecho, sino por el embés también, nos muestre el frutico, nos muestre ya cuando salió el fruto de verdad, cuando la fructificación, las hojas, las enredaderas, en todos esos dos detalles se fijaba Mutis de tal manera que no
no se le pasa con casi ninguno de los pintores. No es una planta solamente botánica, ¿no? Es una planta también artística al gusto de lo que era el siglo XVIII. Eso es lo que la hace distinta de otras floras del mundo, porque es la época del mundo en que en el mundo entero están fascinados con la flor, con registrar las plantas. Mírala en vez, ¿no? La fructificación. La siguiente está muy bonita y muy a propósito, la que pusiste allí, que son ellos en la expedición. Son cuadros alemanes hechos sobre relaciones de lo que ellos estaban haciendo, pero es el tipo de trabajos, es imaginarse cómo se iban a las selvas a trabajar, corriendo hasta peligros grandes y todo, pero viendo la naturaleza, viendo cómo se veían, qué animales había, todo un descubrimiento, porque eso es lo que pasa con las expediciones científicas del 18, que son verdaderos descubrimientos del mundo. Es un mundo que los europeos no habían soñado, no habían visto, pero que el 18 contribuye por ese amor a lo delicado, a lo pequeño y a lo grande también, ¿no? Entonces, estos científicos han debido gozar muchísimo en América, porque América les ofrecía un panorama muy rico en flora, en fauna, en colores, en naturaleza, en que no había las estaciones tan definidas, las definidas que tenían ellos que vivir en Europa. ¿No es cierto? Todo eso tenía que ser para ellos fascinante. No es sino que leer los diarios de la expedición, por ejemplo, y fascinarse con todo lo que ellos van descubriendo. Este es un cuadro grande de Humboldt y Bonpland, pero aquí lo tenemos dividido, mostrándonos el trabajo de los científicos, ¿no? Que fue riguroso, pero también cargado como de unos sentimientos muy especiales, porque Mutis en cierta forma los sentía como casi como sus hijos, ¿no? Los hacía ir a misa temprano, los tenían en un taller trabajando permanentemente, les daba su comida, todo eso, y los tenía como hijos, y los quería muchísimo, de verdad. Los reconvenía cuando se portaban mal, los trataba con el amor que un padre tiene por sus hijos, y logró una obra extraordinaria. Yo conozco algunas de las otras floras, porque están reunidas en los jardines, en el Jardín Botánico en Madrid, pero la calidad de los iconos de la flora, yo me atrevo a decir que es mejor que muchas de las otras. Es mejor, porque es hecha con gran cuidado. Alcanzas a ver tanto detalle, tanta delicadeza que no ves en la flora, en las floras del mundo. Entonces, estas imágenes van mostrándolo a él y a sus colaboradores. Ibas a pasar más de los botánicos. Por eso la sorpresa de Humboldt también cuando llegó a América, porque no solamente encontraba maravillas en la naturaleza, sino gente disciplinada, trabajadora. No te escucho. Ah, no, esa es muy bonita, pásala, si quieres devuélvete, porque es muy interesante. Eso es sobre Humboldt y Bonpland, ¿no? La maravilla, todas las cosas que iban descubriendo, es que todos los días se encontraban cosas nuevas. Entonces, eso es un retrato, pues, imaginado, pero no tan imaginado, porque de verdad ellos estaban encontrando un mundo que no habían visto nunca, que cada vez los sorprendía más, que les llenaba de inquietudes, de conocimientos, y pues, bueno, y yo creo que hicieron un aporte muy importante a la humanidad entera, porque mostraron todas esas bellezas y toda esa riqueza de América, esa novedad en frutos, en flores, en fauna, todo
todo lo que en ese momento también se estaba estudiando en los gabinetes de estudio, ¿no? La utilidad de las plantas, ¿no? Es muy interesante, muy emocionante verlos. Y este es el sabio Mutis, en un retratico que le hace uno de sus alumnos, un hombre universal, un hombre realmente interesado en todos los conocimientos que estaban al alcance de su mano. Tenía un gran cariño por sus alumnos. Por ejemplo, estaba pendiente de sus problemas, trataba de solucionarlos, trataba de ayudarlos. Siempre estaba como al tanto de lo que estaba pasando con sus alumnos. Y si no, no hubiera logrado una obra tan espléndida como es la Expedición Botánica. Porque eso... ¿Y dónde está el micrófono? Ah, de Pilarica, de María del Pilar. Entonces, bueno, esto es una maleta de viaje. Es el tiempo también de de las expediciones, se hacen por el mundo, se hacen con ese sentido científico y de conocer el mundo y de sacar provecho de esos conocimientos no solo para la botánica, sino para la medicina. Se está avanzando en todos los niveles del conocimiento. Entonces, como la expedición de Mutis, hay otras en el mundo contemporáneas, pero los españoles tienen también la suerte de tener científicos en muchos lugares, de poder mandar pintores también o educar gente para que esté pendiente de hacer lo mismo en sus países, ¿no? Eso resulta muy emocionante y único. Yo creo que es un trabajo único y feliz en el mundo, ese que España emprende en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, porque no se conocía de verdad esa realidad tan maravillosa que presentaba América. Se conocían partes, se conocían cosas, pero no se había ido con detalle a ver qué era lo que estaban mostrando lo que tenían los americanos, la riqueza de América, que era extraordinaria, ¿no? Entonces, el haber traído una expedición estable era lo diferenciaba del resto de las expediciones que a veces eran por un tiempo nomás, con una o dos personas que iban a los lugares, pero es que aquí se estableció también como una universidad, como un lugar donde la gente iba a estudiar de verdad. Estaba la flora, pero también estaba estudiando la fauna en Cundinamarca, estaban los científicos por uno y otro lugar, recorriendo los lugares, recorriendo, conociendo, identificando plantas, con un sistema, digo yo, ya moderno, con el que ya podían competir o transmitirlo a los científicos del mundo. Es una obra extraordinaria que yo creo que no se ha destacado suficientemente. En el mundo no se ha destacado ese valor que tiene la expedición botánica, que es realmente asombroso, que alcanzaron a reunir cientos de miles de plantas y alcanzaron a estudiarlas, a darles como provecho, a señalarle al mundo la riqueza de América. Esa expedición es de verdad única y maravillosa. Y eso sin contar con que Mutis también avanzó en el conocimiento de los animales, ¿no? Pero esta parte de las plantas es muy rica. Hay otra cosa que hace particular la experiencia de Mutis, ¿no? ¿Me estás oyendo? Sí, Pilar. Sí, sí, sí. Claro, sí, mira, quería decir pues un poco que las soluciones que los pintores botánicos de la flora de Mutis le da a veces como un poco en este caso, pero en otros es más visible, digamos, para presentar las plantas en su dimensión real, es muy interesante porque se nota
que combina perfectamente tanto la ciencia como el arte, ¿no? Entonces a veces la planta es tan grande que no cabe en el folio, la corta, presenta lados especiales, pero la intención más que todo es científica, es mostrarnos la hoja por el derecho y por el en vez, es mostrarnos a veces lo que no es particularmente cierto, primero la flor y luego el fruto, pero lo que quiere es que la gente se entere de cómo era esa flora en América. Eso es muy interesante, muy importante, porque la expedición que se hace a la botánica aquí en América, en la Nueva Granada, digamos, es particularmente cuidadosa en que haya un registro visual. Y en ese sentido, hay un control de Mutis sobre los pintores que a nosotros los que trabajamos en arte también nos conviene haber visto cómo él hace que el pintor sea rígido y estricto con la planta, pero sea creativo también con la composición. Porque mira cómo le pone aquí, pues descompone la planta para que el científico vea cómo es los distintos, lo que compone la planta también, pero lo hace de una manera artística. Ni qué decir de esta es una maravilla, pero es que los bosques se encuentran así, pero los pintores generalmente les pintaban muy secas, muy sencillas, muy planas. En cambio, Mutis aprovecha lo que es una pasiflora llena de energía, con unas ramas preciosas que se enredan de tal manera que nos deja ver el en vez de la planta, el en vez de la hojita y el derecho, ¿no? Que nos deja ver la planta, la fruta cuando está verde y cuando está ya madura. Todos los detallitos, los arcillos, y nos deja ver la flor. Esta es la pasiflora, ¿sí? Entonces, creo yo, y no es en ningún sentido como nacionalista, el que me anima, que es de las mejores del mundo. Tuve la oportunidad, feliz de que mi universidad me dejara ir y los españoles, a través también de los españoles y el interés por la botánica, pudiera trabajar en el botánico y ver y compararlas con las otras floras. Y realmente la nuestra es excepcional. Mira, por ejemplo, aquí en este primer plano, está es el en vez de la hoja, no está el derecho. Pero eso es magnífico porque uno puede enterarse de cómo es la composición de ese en vez, cómo son las raicitas, cómo está aquí, fructificada y sin fructificar, cómo está la fruta ya madura, cómo está la florecita, cómo es la flor, ahí está la flor. A lo mejor en la naturaleza no se dan las dos al tiempo, pero uno sí las puede ver allí, las puede ver en el dibujo botánico, ¿no? El valor de Mutis es muy grande, y el haber formado pintores. Eso es lo que es interesante en la flora de Mutis, que él dijo que no importaba que fueran muy jóvenes y que no supieran todavía pintar, que él hacía la salvedad de que él los iba a dirigir, él les iba a enseñar. En eso nuestra flora es única yo creo que casi que en el mundo, porque uno se pone a ver y los demás iban con un solo pintor o traían las especies a la capital, al centro, y allí hacían las versiones pintura, buenas, sin duda, muy buenas muchas veces, pero no con el rigor científico que les pone Mutis. Estas pasifloras son hermosísimas porque también tienen tantos detalles y tienen, con todos esos arcillos y con todos esos elementos, se sirven mucho también para la creación artística, porque ellas mismas son así. Eso no se lo está inventando el artista. Ellas mismas se cruzan, suben y bajan. Y es la primera vez también en la pintura colonial que se mira la naturaleza de frente. Ese es otro valor para mí, por lo menos, de la expedición botánica, que el pintor deja de estar pintando grabados, copiando grabados, sino que ahora sí mira la naturaleza. Entonces de ahí también va a salir, yo creo, el ejercicio del retrato, del paisaje, de mirar lo que está en el entorno nuestro, que es maravilloso, y que la concepción ver,
porque había que pintar los santos que venían de Europa y había que reproducir las versiones de lo que nos mandaban los europeos, pero no mirar esta naturaleza tan rica, tan maravillosa, tan llena de fantasías, de cosas, que los mismos científicos, Humboldt, por ejemplo, dice que paren las sorpresas porque se va a morir, que son tantas las maravillas que está viendo que se van que los trastornan, y de verdad, América debía ser fascinante para los europeos, que encontraron una naturaleza novedosísima, encontraban también fauna que nunca habían visto, pájaros, animales, el mismo frescor de la naturaleza, cosas extraordinarias, extraordinarias que el ojo de los científicos las fue clasificando y las fue determinando, pero que estaban allí para el gozo y el placer de todo el que viniera a América. Todo el que venía a América tenía que fascinarse con todo esto. No sé. ¿Tú qué piensas? Para sacar las imágenes. Sí, ¿cómo que me quedé con el... Ya, ahora sí, ahora sí. Ok, Ah, sí. espérate un momento. Mira, aquí una. Menos. Mira, mira, por ejemplo, aquí una orquídea, ¿no? Sí, Una orquídea. Entonces, la representación también es muy valiosa y muy interesante porque yo diría que prima el interés científico. Eso es lo lindo de la flora de Mutis. Pero la parte artística siempre está presente, porque de todas maneras, en la composición, en el colorido, no es la planta de botánica solamente. Es la planta que también te está diciendo algo más allá, que se está informando de más cosas, además de su perfección pictórica, ¿no? Por ejemplo, la nervadura de esta plantica. A lo mejor que en la realidad no la vamos a ver con el embés, pero aquí está el embés, con la fructificación y las flores al tiempo, para que el científico de Europa la encontrara tal como es y no tuviera casi necesidad de venir a América a conocerla. Es el propósito de la expedición. Y eso es lo que la hace también distinta de las otras, de la mayor parte de las otras expediciones. Y luego aquí debía pintarle todos los elementos compositivos de la planta, ¿no? Y dónde estaba situada. Entonces, si uno la compara, no es una simple lámina botánica, sino es una composición también para el gusto de la época, para el 18, que es una época en que se fascina con la miniatura también, con las cosas más delicadas, con las cosas más especiales y con las novedades del continente americano. Eso es la época de aprovechar los descubrimientos, ¿no? Diría yo. Primero los aprovechar. ¿Sí? Te escucho. genial, genial, Marta. Pues resulta que me están comentando que la gente está encantada con la exposición y que tienen preguntas para hacer respecto a lo que Ay, tú has expuesto. qué lindo. ¿Y dónde es que estamos? Perdón, que no sé dónde estamos. Estamos en la plataforma de Facebook Live, entonces, pues si quieres pasamos a las preguntas y empezamos a mirar porque la gente está encantada con la exposición. Ay, me alegra mucho. Lo que más me alegra es de que ustedes difundan ese conocimiento para que la gente también tome aprecio de las cosas que hay en América, ¿no?
sin chauvinismos tontos, pero para que le tomen gusto, para que las disfruten, para que las cuiden, ¿no? Bueno, qué rico, mira, nos saludan desde Bogotá, nos saludan desde Perú, Tunja, ¡Qué rico! Barranquilla, San Increíble. Gil, Ay, no, qué Cartago, emoción. Ecuador, No te puedo creer. Costa Rica. Vale. Mm, qué lindo. Pero ahí lo que está pasando es muy bonito, que es el botánico. Ahí está el botánico en el anterior. Em, El Jardín Botánico de Madrid. Ahí está. bueno, vamos con las preguntas, Marta. Sí, con mucho gusto. Hilda Bustamante nos pregunta, buenas tardes, es interesante la charla, felicitaciones a mi querida compañera, comentarios, preguntas. Wow, ¿cómo se llaman esas imágenes? Son las que acompañan los libros, ¿cierto? A propósito de las ilustraciones del libro de Hernández que se mencionó durante la primera parte de la presentación. Que las imágenes que hemos pasado, sí, son de la flora que ya está publicada, de lo que está publicado. Pero ella pregunta otra cosa también. También Gustavo Rico Navarro nos pregunta cuáles son los materiales y soportes con los cuales se hacían las imágenes de la expedición botánica. Ah, Gustavo, ¿cómo estás? Yo sé quién es él. Sí, pues lo interesante es que hay cosas que son naturales de aquí. Hay pinturas que sí son de acá. Otras, pues, de lo que se usaba en Europa en la pintura tradicional, ¿no? Hay un poco el mito de que era como pinturas todas naturales, pero yo no creo que totalmente. Había cosas que eran sacadas de los minerales y otras eran sacadas de la vegetación, de la vegetación. Eh, sí, Otra pregunta es de Diana Daza. Excelente presentación. ¿Por qué actualmente se sigue haciendo ilustración botánica a pesar de la existencia de la fotografía? De otro lado, ¿hay alguna relación entre el Jardín Botánico de Bogotá y José Celestino Mutis en la expedición botánica? el Jardín Botánico de Bogotá. Bueno, la primera pregunta, pues la primera respuesta que le doy a la persona, sí, ay, perdona, es que me perdí un poquito por estar Ah, pensando en la ¿Se primera. sigue, se sigue haciendo ilustración botánica a pesar de la existencia de la fotografía? Es que la fotografía es distinta. La fotografía, si ustedes la analizan, distancia del realismo que tiene un dibujo. ¿Sí? Entonces, los botánicos necesitaban el dibujo también para saber exactamente cuántos pistilos tenía, cuántas ramificaciones, cómo eran las hojas, todo esto, que a veces en la fotografía se aplanan, se aseguran, se vuelven una sola cosa. Entonces, yo creo que por eso es que todavía el dibujo tiene validez y tiene importancia. ¿Y la otra pregunta qué era? Perdona. Eh, bueno, me gustaría complementar la respuesta que tú estás dando con relación a que, bueno, sí, en este momento realmente hay unas excelentes cámaras para tomar fotografías, pero realmente lo magnífico de la ilustración es que uno puede seleccionar lo que va a dibujar. En parte es como lo que hacía Mutis. Sí. Bueno, iríamos con otra pregunta. ¿Cómo se llaman las imágenes que son, cómo se llaman las imágenes? No, no, perdón, es que me confundí un poco. No, Eh, mm, em, la otra pregunta es de otro lado, ¿hay relación entre el Jardín Botánico de Bogotá y José Celestino Mutis? el Jardín Botánico de Bogotá. Sí, y José Celestino Mutis. Mm. Jardín Botánico del siglo XVIII. Allá donde está digamos, no el Jardín Botánico, sino el observatorio, allá donde está el centro de Bogotá. Pero el Jardín Botánico nuestro, que se llama José Celestino Mutis, es en honor a él, ¿no?
en honor a Mutis. En- Es una construcción moderna. Yo creo que la escuela debió funcionar allá en el centro y era tan pequeño Bogotá, era tan pequeño, unas cuantas cuadras. Aun cuando yo era niña, Bogotá casi que se acaba en la calle 20. Y después se decía del Retiro, y el Retiro era el norte de Bogotá, era por ahí la calle 80, y eso era más bien como un parque, eso que casi nadie vivía por ahí, eso eran fincas. Sí. Bueno, Sergio Maldonado pregunta, a propósito de la formación de los pintores y del lugar donde se desarrolló esta labor, ¿la casa que se conoció como La Botánica estaba ubicada en la misma zona donde se construyó la edificación que actualmente ocupa el Observatorio Astronómico Nacional? Parece que sí, que era próxima ahí al observatorio, porque era el centro de la ciudad, ¿no? Era el centro de Bogotá. Sí, También otra pregunta que hace Sergio ¿es cierto que fue el primer edificio más alto de Santa Fe y que por el contexto de la época tuvo que construirse en el tiempo récord la Catedral Primada de Bogotá? pues simpática esa pregunta, o por lo menos esa, digamos, sí, esa suposición. O sea, que fue que lo más importante, el observatorio, ¿eso es lo que pregunta? No, que sí es cierto que el primer edificio más alto de Santa Fe, es cierto que fue el edificio más alto de Santa Fe y que por el contexto de la época tuvo que construirse en tiempo récord de la Catedral Primada de Bogotá. No lo sé, no, realmente no sé si, pero interesante, una pregunta interesante, claro. Mm. Néstor Fabio Alzate pregunta, profesora Marta, qué belleza de conferencia. Tengo una pregunta. ¿Conoces algo sobre el uso de los tintes naturales de origen vegetal o animal de las obras de la expedición botánica? No, señor, no conozco y no sé si sea cierto eso, habría que analizarlos, pero las flora está en España. La flora está allá en España, eh, difícilmente, o podría proponerse, ¿por qué no? Yo creo que las cosas no están todavía acabadas, falta mucho por estudiar, entonces se podría proponer un estudio científico de esa, de esos componentes, digamos. Sí. Hilda Bustamante pregunta también, ¿qué tipo de pigmentación usaba Mutis? De todo, había muchas cosas con la que los pintores podían trabajar, unas heredadas de los indígenas, otras que traían de Europa, como el caso de los pinceles, ¿no? Algunos se los inventaban aquí con lo que podían, las plumitas de los pájaros, pero otras también las traían de Europa. Entonces, con los pigmentos también hay un trabajo ancestral, antiguo, que siempre se hizo en todas las culturas. Algunas cosas venían de la propia naturaleza, de las mismas plantas, por ejemplo, o de los minerales, ¿no? Y siguen viniendo de los minerales. Y otras, pues, podrían ser creación personal, creación de acá. Es posible, pero hay una conservación tan impresionante de la flora en Madrid. Yo lo pude ver flora por flora. Hay varias floras en Madrid y la nuestra es de las mejores y de las más conservadas. Las más conservadas. Sí, sí. Otra pregunta de Ismael Barrios Ramírez. Las diversas expediciones botánicas, si bien son de carácter científico, también lo han sido para colonizar el territorio por el poder hegemónico. 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 Sin duda, conquistador se siente con derecho a apropiarse de todas las cosas y con derecho a ser el dueño y a sacarle provecho a cada cosa, ¿no es cierto? Eso es natural y eso ha ocurrido en todas las culturas. Lo que pasa es que felizmente también encontraron toda esta riqueza también cuando ya se estaba acabando el periodo colonial y dejaron una herencia para que nosotros la continuemos, ¿no? Pero yo creo que todos los países que se imponen sobre otros lo que quieren es sacarle el mayor provecho posible, ¿no? Lo que pasa es que a veces, pues eso redunda también en favor de la misma población, porque de todas maneras lo han investigado, han hecho cosas que quedaron aplicables a la medicina, aplicables a las ciencias naturales, al desarrollo de muchas cosas en los países en los que han penetrado. Claro,
Lo que es terrible es que sean saqueos y que se lleven todo lo bueno que uno tiene, pero esas expediciones de todas maneras dejaban algún conocimiento y ese es el propósito de estos estudiosos del siglo XVIII. Son muy interesantes porque son también un poco patriotas, quieren desarrollar estos países, de cierta manera quieren ver sus riquezas naturales y ver para qué sirven. Eso fue lo que pasó con esta expedición. También hay otra pregunta de Carlos Vargas. ¿Las mujeres jugaron un papel importante en la protomedicina? En la protomedicina, pues no lo sé, seguramente él tiene algunas informaciones, pero sí había mujeres estudiosas, mujeres sabias, que a veces no se distinguían mucho porque no se lo permitía la sociedad, pero mujeres que estaban estudiando y que sabían cosas a veces mucho más importantes y más interesantes que las que sabían los hombres. Les voy a citar a doña Manuela Santa María de Manrique, una mujer maravillosa que sabía más que su marido, de verdad, y que era consultada por los sabios y Humboldt la quiso conocer y habló con ella y hablaban de tú a tú porque ella sabía de qué se trataban las investigaciones que estaba haciendo Humboldt en América. Y es posible que no se haya investigado mucho, también eso es posible, ¿no? Porque es posible, por ejemplo, en los conventos, que hubiera mujeres estudiosas, como las había en Europa, que también algunas que pasaran por hombres, ¿no? A veces se ponían un seudónimo para que no les prohibieran, para que no las limitaran en sus estudios o botánicos o pienso que la botánica es una ciencia que le deja un poquitico más de permiso a las mujeres, ¿no? Porque las deja actuar un poquitico por aquello como de los remedios, como de la decoración, en cierta forma, las mujeres tienen una participación mayor. En otros campos es muy limitado. En otras cosas, aunque fueran capaces, no las dejaban, ¿no? En las ciencias uno ve como hay atisbos de gente muy dedicada a la ciencia y que sabe mucho, pero que a veces es aprovechada por sus jefes, sus patronos. Sí. Otra pregunta es de Gustavo Rico Navarro. A la hora de registrar las plantas, ¿se tomaban en cuenta el uso de esas plantas por parte de los pobladores? Claro que sí. Sí, claro, sí. Ah, ¿qué hay, Gustavo? Yo sé quién es él, fue alumno mío, muy brillante. Sí, claro, ese era uno de los propósitos principales de las plantas, ¿no? Saber para qué servían. Y por eso yo creo que en México hicieron mucha alianza los botánicos con los tlacuilos mexicanos, o sea, los pintores y los que había ya de allí que podían dar luces sobre para qué estaban usando las plantas, ¿sí? Sus aplicaciones a la medicina son universales y son de toda la vida y en todas las culturas, porque no había de haberla en nuestra cultura, ¿no? Que es tan rica también en producción vegetal y animal, maravillosa. Gustavo Rico Navarro también nos pregunta, en muchos libros de la época se usaban versos para facilitar la memorización de los datos científicos. ¿Hubo algo semejante en la descripción botánica de esas partes, de otras partes del mundo? Ahí sí no sé, seguramente él ha visto. Gustavo, creo que fue alumno mío, pregúntale si fue alumno mío. Sí, fue alumno mío. Estamos viendo. Bueno, Lindo. mientras que se hacen más preguntas, porque realmente la gente está muy interesada, bueno, hago parte de los comentarios, ¿no? Por ejemplo, eh, Hilda Bustamante, interesante charla, felicitaciones a mi querida compañera de colegio Marta. Sí. Estela Laurens, muy interesante la charla, felicitaciones Marta. Ay, qué Carlos lindo. Vargas, Salvador Rizo fue uno de ellos, fue un momposino con relación con los pintores que se formó con Mutis. Mariluz Rodríguez, Mariluz Domínguez, perdón. Qué interesante programa, excelente presentación. Ah, sí, Mariluz. Gracias. Jairo Rincón, felicitaciones María del Pilar y felicitaciones Marta Fajardo Rueda por tan impresionante e interesante tema y tan grandioso conocer el trabajo de Mutis en la expedición botánica. Bueno, continuemos a ver si acá hay más preguntas.
¿Saben de alguna? Darío Ortiz Robledo pregunta, Ah, qué ¿saben maravilla. de alguna posibilidad de exponer las láminas originales en Colombia para que más del contenido botánico podamos apreciar sus cualidades plásticas? Pues sería precioso, pero yo no las he visto sino una sola vez en Bogotá y muy poquitas. Es difícil, pero pudiera ser que algún ministro de Cultura se interesara por traérnoslas, dejárnoslas ver. Al fin y al cabo son de nuestro país, ¿no? Ellos sí las dejan ver allá en España, pero sería muy lindo que la gente las pudiera conocer como son realmente, ¿no? Porque es un trabajo extraordinario. Yo tuve la fortuna de que el gobierno español y mi Universidad Nacional me permitieran ir a España y antes de empezar a trabajar la flora, que es grandísima, más de 6.000 plantas, yo miré las otras para comparar, para no caer en la ingenuidad que a veces caemos los colombianos de decir, ah, lo nuestro es lo mejor, cuando sea la maldad, pero es lo mejor, ¿no? Entonces yo fui, miré planta, expedición por expedición, que es maravilloso, que se pueden ver en el botánico, al que quiera ir, lo dejan ver, es maravilloso. Y luego vi la de Mutis, y realmente la nuestra es de las mejores del mundo, porque duró muchos años, porque fue muy rigurosa, porque acogieron a los jóvenes con talento, ¿no? Los únicos dos españoles que vinieron creyeron que sabían más que su director y no fueron muy felices en la interpretación. En cambio, los jóvenes orientados por Mutis hicieron una obra preciosísima, que es no, más allá de la botánica, son obras eh, artísticas sin igual. Son de verdad que, sin chauvinismo, sin decir que lo mejor es lo nuestro, son excepcionales, muy bien trabajadas, muy bien conservadas, que eso también a mí me alegra que estén en España en cierto sentido, porque están en un lugar muy especial, están en el Jardín Botánico, que es para eso, para conservar esas obras y muchas otras de las expediciones en las que España fue como líder, ¿no? Fue como la más importante. Bueno, Marta, y vamos con las últimas preguntas. Danilo Muñoz pregunta, bueno, antes dice que muchas gracias por la exposición y pregunta, ¿cuándo se comenzó a darle la importancia a las láminas de la expedición? Se le comenzó a dar importancia más o menos por ahí en los años 50. Antes no se pensaba mucho en eso, ¿sí? Por ahí en los años 50 empezaron a ser importantes, Con, a estudiarlas, sí, sí, sí. con el Instituto de Cultura Hispánica, Sí, tiene, con el convenio que se hizo, pues precisamente con España, empezó a hacerse la muestra de las láminas de la expedición botánica. Eh, bueno, última pregunta. ¿Cuál es la lámina? Bueno, aunque no creo, yo creo que esto es con todas, porque el papel es perjurado y el papel es muy grande. Pero bueno, Hugo Fuken pregunta, ¿cuál es la lámina más grande y por qué se representa? Y por qué y qué representa? son del mismo tamaño todas, es impresionante la unidad, es una extraordinaria unidad. Lo que sí puedo decirle es que a veces, o que por lo menos con las de Mutis, yo creo que por razones estéticas, casi todas las separó la lámina principal de los detalles, ¿no? Entonces, esa parte es muy complicada porque hoy día es muy difícil, no imposible, pero es bastante difícil cotejar la lámina con las pequeñitas que van llevando los detalles de la flor, ¿no? Pero que sean importantes, yo creo que todas son importantes y todas son bellísimas. Claro, hay unos pintores mejores que otros. Matisse es muy bueno, pero junto a Matisse hay otros también excelentes. No podría decir cuáles son las mejores o cuál es la mejor. En realidad se nota un rigor muy grande de Matisse y un control de cada una de las láminas para que salieran a la mayor perfección. Y son todas acomodadas al mismo folio, el mismo tamaño, que coincide con el tamaño que le ha dado eh, el, el, los españoles cuando las han editado en este formato. Te lo muestro. Bueno, realmente la gente está encantada con la exposición y pues yo creo que sería recomendarles varias cosas a todos los que han participado dentro de la exposición. Una, el video que se sacó
por parte de la Universidad Nacional, que hace parte de un documental de History Channel en el que aparece la profesora Marta haciendo una exposición sobre el arte en la expedición botánica. Ustedes lo pueden encontrar por YouTube. Yo creo que ya lo compartimos ahí en la página de Alicán. De otra manera, ustedes se pueden acercar también a la página de Alicán y que tiene convenio con el Jardín Botánico de Madrid, porque ustedes encontrarán los 50 tomos que están hasta ahora publicados de manera digital de los trabajos que hicieron de la expedición botánica, más la bibliografía que pues se ha trabajado por algunos historiadores relacionando el tema de la expedición botánica. Y realmente, pues, Marta, no queda más que agradecerte por la exposición. Ha sido realmente maravilloso escucharte, ha sido Gracias. absolutamente espectacular. Realmente ha sido para mí maravilloso tener todo este conocimiento sobre la vida artística de la expedición botánica. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos con muchísimo gusto. ¿Sí? Vale, muchas gracias a todos por estar con nosotros y ya estaremos después para el quinto capítulo de la expedición botánica con relación a la botánica.